quien quiera seguir y ahora sí vamos a empezar a grabar. Estamos en el módulo 3 de Consejería Bíblica con el tema 4 y vamos a ver principios y valores eternos de Dios. ¿Y sabes qué es de lo más interesante de este tema? Que todo absolutamente está versado en la Biblia. Y otra cosa muy interesante es que está versado en Génesis, en los 5 primeros capítulos del libro del Génesis. Y de ahí vamos a extraer precisamente los principios, los valores eternos, o sea, los que son vigentes, no importa la cantidad de años que han pasado, que Dios los dio a conocer a su pueblo y que ahora nos llega a nosotros como su pueblo a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que la Biblia, como lo hemos mencionado varias veces, es el manual de Dios para la vida de sus hijos. No te angusties demasiado cuando hay gente que no cree la Biblia, que se burla de la Biblia, que pasa por alto sus enseñanzas. Bueno, a mí me queda claro que es para los hijos de Dios. ¿Por qué? Es difícil de entender este libro en lo natural, en lo humano. Entonces, para poder entender la voz de Dios, la palabra de Dios, necesitamos de Él, en este caso de su Espíritu Santo, que nos trae sabiduría, discernimiento, inspiración, revelación, comprensión espiritual, entendimiento espiritual. Y como consejeros tenemos que estar muy preparados en esa constante actitud de estudio, de repaso, algo que Dios me ponía hace mucho tiempo en relación con ciertos temas o ciertos pasajes, ¿no? Con el tema de que ya me lo sé, me decía, no sabes todo lo que quiero enseñarte a través de aquello que tú dices que ya sabes. Cuando tú dices que ya lo conoces, ya lo sabes, cierras tu mente y corazón a ampliar tu conocimiento, pero también a ampliar tu entendimiento. Entonces, nos vamos a ir al Génesis, que su palabra en original significa principios, inicios, ¿verdad? Eso significa Génesis. Y vamos a ver cómo el Señor estableció desde aquel tiempo tan lejano a nuestra vida para dar a conocer que Él es el dueño de todo lo que existe, ¿sí? Ahí en estos primeros capítulos nos da los principios de vida, de matrimonio, de hijos, de familia, principios básicos que tenemos que estar usando en la consejería, ¿sí? Sea que la persona esté soltera, nunca casada, divorciada, viuda, que tenga hijos, que no tenga hijos, que tuvo muchas relaciones, que no tuvo ninguna, independientemente del estilo de vida de cada quien. Tenemos que dar a conocer estos principios, porque al violarlos, al pasarlos por alto, venimos a vivir las consecuencias. Estos principios que vamos a ver fueron dados aún antes de los mandamientos divinos. Fíjate que menciona ahí Éxodo 20, bueno, todavía no venía obvio, no aparecía Moisés por allí, ni las tablas de la ley, ni ese encuentro de cara a cara. Entonces, antes de esto, también usa Moisés para darle toda esta revelación de los 5 primeros libros de la ley y le inspira para escribirlos y dejarlos así, el escrito está, ¿verdad? Esto es para que todo ser humano tenga el conocimiento, ¿sí? De quién es el creador. Ahora, yo dije algo y no me estoy contradiciendo. La Biblia, la palabra de Dios es para los hijos de Dios, que queremos conocerle más, amarle más, adorarle, obedecerle. Pero claro que está el acceso de todo aquel que no es hijo, pero que quiere las bendiciones de serlo, ¿sí? Entonces, se ha dado este libro para que todo el mundo pueda conocer al creador y sustentador de la vida, ¿sí? Hay, por ejemplo, unos principios como que el Señor estableció el trabajo antes del pecado. Fíjate, si tú te acuerdas,
el Señor le dio a Adán un trabajo que era cultivar la tierra. Todavía no era la caída. Entonces, el que ve el trabajo de todos los días como consecuencia del pecado o castigo, no, no, porque el Señor lo dio como un privilegio, ¿no? Al ser humano. Y luego también nos habla en la advertencia que el Señor mismo da antes de pecar. Fíjate, ahí en el capítulo 5 vemos cómo el Señor le advierte a, a Caín, porque está teniendo en su mente y corazón ese deseo de hacer mal, ¿verdad? Y también nos habla, antes de todas estas cosas, de la importancia del matrimonio y aún de los padres. Fíjate algo bien interesante, cómo el Señor habla que dejará el hombre a su padre y a su madre, y Adán y Eva no tenían padre ni madre. Entonces podemos ver que son principios eternos que nos deben de regir, que son para hoy, ¿verdad? Pero que han estado vigentes por miles de años, ¿no? La consejería bíblica tiene el llamado a compartir estos principios, ¿no? Valores eternos como mandamientos. El consejero tiene que tener a la mano muchas promesas de parte de Dios, como palabras que consuelan, que alientan, que desafían. Y para todo aquel que busca al Señor, hay esa actitud de parte de Dios de corresponder. Entonces el consejero tiene que tener claro cada una de estas cosas que vamos a ver para su vida personal, repito, independientemente de tu estado civil. Así que si tuviste un mal matrimonio, no eches pestes a la institución divina del matrimonio. Si tuviste una mala experiencia con hijos o con no tenerlos, no des tu opinión amarga acerca de cómo son los hijos de ingratos o que se olvidan, etcétera, ¿no? Vamos a decir lo que dice Dios. Y primero tenemos que aplicarlo a nuestra vida personal y luego familiar. Y vamos a alinear toda nuestra conducta y carácter a lo que Dios dice. Y no solamente por ser una costumbre, una herencia familiar o herencia aún religiosa o cultural. Todas las citas bíblicas que voy a leer en esta hora están en la versión Dios habla hoy, para que tengan en cuenta, no, casi siempre pongo después del texto, pero ahora son muchos textos. Vámonos ahí al principio de los principios, ¿no? Eh, Número 1, el principio de Dios creador. Génesis 1:1. Este es el verso que todo el mundo encuentra en su Biblia cuando lo citan, porque es fácil. El primer libro, ¿verdad? El primer capítulo en cuanto abres la Biblia. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una sentencia muy corta, pero completamente llena de autoridad. Dios el Señor ha existido siempre. Un atributo divino es que es eterno. No tiene principio, no tiene fin. En Apocalipsis se le denomina el alfa y la omega, como la primera letra del abecedario hebreo y la última letra, ¿no? Aquí en esta porción de Génesis 1 se da a conocer como creador de todo lo que existe, ¿sí? Habla del principio de la tierra y la vida en ella. Ahí empieza, o sea, no está hablando de su principio como Dios. Él ya era, Él es y Él será. Y entonces vemos que Él, para el ser humano, nos es muy difícil comprender estas declaraciones de eternidad, porque somos seres finitos, somos limitados, ¿no? Actualmente una persona así ya de muchos, muchos años puede llegar a los 100, poquito más, poquito menos, ¿no? En la antigüedad se cuentan también los años de otra manera, pero vemos a un Matusalén, que también en Génesis más adelante, si sigues leyendo, yo te desafío para que si hace mucho que no lees completo Génesis, lo vuelvas a leer. Si es bueno, por lo menos una vez al año, leer estos grandes libros
y que digas, yo me sabía y ahora aprendí más, ¿no? Entonces vemos a un Matusalén que tenía 1000 años antes de morir, casi 1000 años antes de morir, ¿no? O que estaban engendrando hijos a los 400 años, a los 600 años, a los 500 años, como vemos ahí muchos ejemplos. Entonces, para nosotros es difícil comprender esto porque por el límite humano que tenemos a tiempo y espacio, tendemos a usar la lógica y el razonamiento para entender a Dios, pues, pero esto es imposible. Por eso el Señor da a sus hijos, a los nacidos de nuevo, a través de Jesucristo, discernimiento y comprensión espiritual para poder entender lo espiritual, porque Él es espíritu. Lo declara Juan 4:24. Entonces, el primer principio, que Dios es creador, ¿sí? Número 2, el principio del orden en la vida y el trato del vacío. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo quiero comentarles algo que aprendí hace mucho tiempo, y es bueno, es teología, ¿no? La teología es la ciencia que estudia la existencia de Dios. Y hay muchas vertientes y opiniones, y la más certera es la que se basa en la palabra del Señor. Sin embargo, esta gente que se dedica a estudiar la teología y a enseñar la teología, no solamente los seminarios, ¿no? Ahora con todo este tema del Zoom, podemos ver a muchos expositores versados en el tema. Pero a mí me llama mucho la atención un expositor bíblico muy, muy reconocido, que él hablaba de que entre el verso 1 y el verso 2 del Génesis 1 había un periodo como de 6000 años, ¿sí? En el que hubo, en ese periodo, una gran batalla entre los cielos y la tierra, o sea, en el sentido del espacio, ¿no? Esto, de ahí que es impresionante que hable que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Por causa de la caída de Satanás y sus ángeles seguidores, hoy son los demonios, dejan un caos en la tierra. Por eso hay ese desorden, por eso hay esa oscuridad, por eso hay ese vacío, ¿no? Isaías 14, anota la cita, Isaías 14, 12 al 15, nos habla de cómo el Señor describe la actitud de Lucifer, ¿verdad? Cómo fue creado en perfección, en belleza, en capacidad, pero quiso ser como el Altísimo. Se rebeló contra Dios porque quiso ser Dios, fue arrojado de la presencia de Dios y junto con él se fue una buena cantidad de ángeles creados por Dios, pero que también entraron en rebelión y en desobediencia. Me gustó esto porque yo siempre me preguntaba y nadie nunca me lo explicó. Si tú encuentras otra explicación, luego me la pasas, ¿no? Pero en todas las predicaciones que yo escuché desde mi niñez, adolescencia, juventud y más, nadie nunca me dio esta explicación. Por eso se me hizo que era coherente. ¿En qué sentido? De que hubo una intervención divina del Todopoderoso con su ejército de ángeles para traer orden y llenar de vida y bendición la tierra, ¿sí? Allí en Salmo 103:20, anota estas dos citas, Salmo 103:20 nos habla de esa ejecución de Dios, cómo Él envía a sus ángeles, ¿sí? Para que cumplan su propósito. Y Daniel 4:17 también nos habla de esas fuerzas. Acuérdate que cuando Daniel estaba en esa oración de intercesión y el ángel Daniel, perdón, Gabriel, no llegaba porque había tenido una lucha con Satanás. Entonces, esto es bíblico, ¿no? Y entonces se establece otro principio, ¿no? Que solo Dios tiene poder para liberar de la opresión espiritual del enemigo. Si lo hizo, si esto fue cierto, así como dicen los teólogos,
de que hubo un gran caos, que hubo un desorden impresionante, una destrucción, y es cuando Dios entra en el verso 3 en acción, ¿no? Sin embargo, fíjense que hay una figura muy interesante que también se le llama analogía en el término bíblico, cuando es una comparación de algo espiritual con la vida de los hijos de Dios, ¿no? La tierra, escucha bien en esto con atención, lo vas a tener por escrito, pero quiero que prestes atención. La tierra desordenada y vacía es una figura de la vida humana antes de ser salvo por gracia. Cuando la vida sin Dios está desordenada y vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene el espíritu por el cual tenemos vida, existimos, respiramos, pero no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Mandan las emociones y manda el deseo de la naturaleza pecaminosa, la carne, ¿verdad? Entonces, todo el desorden en el ser humano tiene que venir a ser ordenado por el Creador. A esto se le llama el proceso de santificación, ¿sí? Pero todos llegamos con mayor o menor escala de grado de pecado, pero todos llegamos con vacíos, todos, todos, todos. Nadie nace cristiano, yo te lo he dicho en este espacio, a excepción de Juan el Bautista. Él cuando nació estaba lleno del Espíritu Santo. De allí en fuera, todos los demás, obvio, Jesucristo es Dios, otro asunto. Pero en cuanto a ser humano común, todos hemos nacido con un vacío existencial, ¿sí? Y entonces, ese desorden que traemos emocional, sentimental, apasionado, de deseo de los ojos, de la vanidad de la vida, tiene que ser ordenado por el Creador. Claro, si se quiere tener una armonía interior que nos produce la comunión íntima con Él. La ausencia de Dios en todos produce vacío. Algo que el ser humano, al no identificarlo, al no comprenderlo, al no buscar la ayuda correcta, lo trata de llenar con personas y cosas, actividades, vicios, logros, posesiones. Y aun cuando logren muchas cosas aquí en la tierra, muchos títulos, mucha adquisición de bienes, mucho éxito en el amor, ¿verdad? En cuestión romántica, ni eso les llena el vacío, ¿sí? Hoy platicaba en la tarde con una pareja de siervos hermosos que tienen pasión por las almas, ¿no? Y me hablaban de una persona con problema de drogas. Y le digo, es que la mamá les pide, vayan a hablar con él para que deje las drogas. Es que no es asunto de dejar las drogas. Hay que ir más a fondo porque él llegó a las drogas. Por esos vacíos, ¿sí? Porque, ¿qué hace la droga? Produce un placer instantáneo y momentáneo, ¿sí? Pero es efímero, entonces al rato que se va esa sensación de placer, de paz, ¿no? De satisfacción, pues hay que ir por más droga. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con el tabaco. Ojo, lo mismo pasa con el exceso de café, ¿sí? Sí producen un cierto placer, una cierta tranquilidad, pero cuidado. Y luego, en esos vacíos existenciales es cuando tenemos un ser amado que parte de esta tierra y entonces queremos morir con él, porque le dimos el todo de nuestra vida. Entonces allí vivimos cosas tremendas porque queremos llenar ese vacío que nos dejó. Efectivamente ocupó un lugar tan grande en el corazón que, ¿qué crees? No hubo lugar para Dios, ¿sí? Y entonces requerimos hacer un alto y reflexionar qué tanto el Señor ha venido llenando, porque Él habla de la llenura del Espíritu, Él habla de la plenitud del Espíritu, ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos llenar ese vacío existente, a veces la mayoría de la gente lo intenta llenar con religión y llega un momento donde ni esta funciona porque el espacio de ese vacío en cada ser humano tiene justo el tamaño de Dios, ¿sí? Entonces, si Él no está, por más que le metamos y que lo tratemos de muchas cosas, no lo vamos a llenar.
porque solamente Dios es el único que llena todo. Número 3, el principio de la creación de los cielos y la tierra. Génesis 1, del 3 al 25. Yo voy a tomar solamente un verso por cuestión de tiempo, pero es muy bueno que leas una vez más ese relato. A mí me preocupa, entre paréntesis, que las iglesias, este es uno de los temas que más les hablan a los niños, con figuritas de animalitos, con figuritas de arbolitos, florecitas, el cielo bonito, el mar, etcétera, ¿no? Como si fuera un juego. ¿Y sabes por qué me preocupa mucho? Porque los niños que van a la iglesia desde chicos, yo no sé cuántas veces escuchan este relato bíblico real. Sin embargo, cuando llegan a la adolescencia, van a la secundaria y les dicen que el Big Bang creó todas las cosas, dudan de esos relatos. ¿Qué faltó? ¿Qué pasó? Porque ellos lo oyeron, pero no tenían fe para creer. Simplemente les dieron información, ¿sí? Ahora, esta narración bíblica no es solo la historia de la creación, sino que es una poderosa revelación de Dios a sus hijos para conocerlo más. En este pasaje, como creador y sustentador. Quiero que pienses tan solo en este renglón. Fíjate. La misma agua que Dios creó cuando hizo la tierra y la puso en el orden y separó los mares de los ríos, porque unos tienen agua salada y otros agua dulce, y él separó aún esas aguas. Es la misma agua que ha existido. No hemos podido traer agua de Marte, no hemos podido traer agua de otros planetas, o sea, es la misma agua. Ahora imagínate, ¿cuántos miles de millones y billones y trillones de seres humanos hemos vivido aquí y hemos tomado de esa agua y hemos desechado esa agua? Y sin embargo sigue habiendo. Sí, a pesar de que mi amado Monterrey, saludos Dorita, ¿verdad? Están pasando una tremenda escasez, como en otros lugares del norte de nuestro país y otros de la tierra, ¿verdad? Pero aún así es impresionante cómo el Creador que nos permite tener esta bendición en este pleno siglo XXI con todas las catástrofes que ha habido, todavía tener acceso al agua, ¿sí? Y el agua está para tomarla, ¿no? Entonces, si te fijas, quiero que amplíes tu visión para ver que no solamente Dios crea y ahí deja que el mundo ruede, no, sustenta. Y de la misma manera te creo a ti y te da sustento. No es por tu fuerza ni por tu deseo que estés con vida y salud, es Él cumpliendo propósitos. Porque todo lo que existe en su creación es su idea y es su plan. Y aunque muchos han tratado de darle edad a la Tierra, todos los estudios, todos los geólogos, ¿verdad? Los arqueólogos, todos esos, para darle edad a la Tierra o al universo. Es que mira, por mucho que el ser humano estudie, investigue, conozca, qué bueno de todos los investigadores, yo la verdad reconozco su labor, pero es imposible determinar esto y otras cosas, porque hay cosas, como dice Deuteronomio, ¿verdad? 29, ocultas que Dios no va a revelar, pero hay otras que están reveladas, ¿sí? Para nosotros y para nuestros hijos. Esto que estamos viendo ahora es lo revelado. Entonces nos hace mucho bien repasar estos relatos para conocer bien los orígenes de la vida en la tierra y también del ser humano. Algo que me llama mucho la atención en este verso 3 que te leí, porque va describiendo cómo va siendo cada parte de la creación, ¿verdad? Pero algo que me queda muy impactado en mi corazón es que dice que el Señor separó las tinieblas de la luz y que su boca dijo, que sea la luz y fue la luz. Ahora, ¿cómo podemos explicar que hubiera luz si todavía no había sol? ¿Y cuál es la explicación? Dios es luz. Ahora, vino el sol, vino la luna, vinieron las estrellas. Y tú y yo somos testigos de tantas veces cuando está muy nublado en la noche, que ni la luna se deja ver, ¿verdad? Hay esas noches oscuras a nivel físico, ¿no? Pero aquí lo importante es que
cuando Él dice al principio de los principios que el Señor dijo, sea la luz, nos habla de verdades espirituales. Una de ellas es que podemos ver la luz del sol, pero andar en tinieblas mientras no conocemos a la luz del mundo, que es Jesús. Te lo repito, ¿sí? Para que lo reflexiones. Podemos ver la luz del sol, que no es suficiente, ¿eh? Pero andar en tinieblas, hablando de lo espiritual, mientras no conozcamos la luz del mundo, que es Jesús. Allí en Juan nos habla, ¿verdad? En el 1:4 precisamente, que Él es la luz, y en el 9:5 Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Ahora, este primer elemento nos deja un principio eterno, como diciendo, tú sin Dios andas a oscuras. Así de fácil. Porque te recuerdo, no había sol, no había astros, pero ya estaba la luz. ¿Y quién irradiaba esa luz? El mismo Dios. Esto mismo se replica ahí al final de la Biblia y en Apocalipsis capítulo 20, 21, no lo recuerdo muy bien, te checo la cita y te la confirmo, si alguien la puede checar, donde dice que en la nueva Jerusalén, en la vida eterna, entre otras cosas no va a haber mar, ¿verdad? Pero tampoco va a haber sol. Y dice que no hace falta porque la misma presencia de Dios ilumina todo el lugar. Y no estamos hablando de un cuarto, estamos hablando de una pequeña ciudad, no, estamos hablando de la eternidad. Fíjate cómo empieza la narración de la creación con este aspecto de Dios que es un atributo, ¿sí? Que es la luz, y cómo termina la narración bíblica en Apocalipsis diciendo que en la eternidad no va a haber muchas cosas que tenemos en la tierra, pero algo sí va a haber. La presencia de Dios que es suficiente para iluminar el lugar. Fíjate qué hermoso. ¿Sí? ¿Alguien tiene la cita bíblica? No me acuerdo si era 20, 21. Al principio del capítulo, ahí cuando dice que no va a haber sol porque el Señor mismo ilumina con su presencia. Si quiere alguien luego anotarlo ahí en el chat para que los demás también tomen nota. No sé qué decir. ¿Sí? Bueno, continuamos. El número 4, el principio de la creación y la vida humana. Fíjese, todavía apenas vamos al capítulo 1 y tenemos ya 4 principios, ¿no? Esto es importante a las personas que están buscando consejo, orientación, guía, sabiduría, porque el consejo no solamente es como una pastilla para que se le quite el dolor que está pasando, sino establecer en su corazón esos principios de Dios para que alinee su vida y entonces sí se prepare para aún el sufrimiento, las pruebas que va a estar pasando, ¿no? En Génesis 1, 25 al 27 dice la palabra, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primero, Dios hizo todo el hermoso escenario para que después que creó al ser humano, pudiera habitarlo, pudiera gobernarlo, ¿sí? Y él mismo dice que el hombre es la corona de la creación. O sea, esa fue su creación máxima. ¿Por qué? Porque de todo lo que hizo, de ninguno se refirió que era hecho a su imagen. El único ser creado que dijo que era como él era al hombre y la mujer, ¿sí? Ahora, el Señor nos deja como administradores designados, nos deja como siervos fieles que tenemos que cuidar de esta creación, obvio, pero nunca dice que somos dueños. Y parece que hemos vivido como si fuéramos dueños, ¿no? Y
y que lo creado por el Señor no nos aplastara, no nos esclavizara, ni animales, ni hierbas, ni gente. O sea, allí incluye todo lo creado. Bajo ninguna circunstancia tenemos que ser esclavos de lo creado, porque Él dice que somos por encima de esa creación, porque somos semejantes a Él desde que nos creó. Pero cuando Dios declara que el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza, habla de lo espiritual, no de lo físico. De aquí que al tener el espíritu que nos hace vivir y respirar, existir, ¿sí? Es ahí donde ese espíritu que nos da vida, dado por Dios a todo ser humano, es ahí donde llega el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esa área espiritual, no acá nos convence con argumentos, no los sentimientos, las emociones, no. En el Espíritu que Dios sopló, que Dios dio a cada ser humano, como ese Espíritu, ¿sí? Como es eterno, porque este cuerpo morimos y aquí se queda, pero el Espíritu vuelve a Dios, dice Eclesiastés 12, que fue quien lo dio. Entonces, ese espíritu es el receptor, es el lugar, es la habitación para que venga el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo llega y nos trae la convicción de que somos pecadores y que requerimos de un poderoso Salvador. Que necesitamos arrepentirnos, provoca el arrepentimiento y necesitamos confesar el pecado, necesitamos pedir perdón y necesitamos creer que Dios perdona porque Él es fiel y justo. Y en ese mismo lugar donde mora el Espíritu Santo, viene la convicción, viene la certeza, viene la revelación, viene la iluminación, viene esa necesidad de hambre y sed espiritual de Dios, ¿sí? Viene por medio del Espíritu Santo, viene a morar allí y ¿qué crees? De lo primero que hace, se lleva los vacíos, ¿sí? Ahora, todo esto es un proceso porque como tenemos una lucha constante, que si siento a Dios, que si no siento a Dios, que en aquel lugar donde fui se siente bonito y aquí no siento nada, pero otra vez gobernados por lo físico, ¿no? Pero cuando Él viene y hace una llenura con su presencia, y esto es, cuando nacemos de nuevo nos hace hijos. Y no solamente eso, sino que nos añade en nuestro espíritu el fruto, las virtudes, los dones. Cuando nacemos espiritualmente, viene todo eso. Si esa persona que dice que hizo una oración y nada más, ni fruto espiritual en su carácter, ni virtudes que manifiesten la presencia del Señor, ni dones para ministrar a otros, yo dudaría que ha nacido de nuevo. No, pero es que tengo toda la vida de ir a la iglesia. Bueno, eso es aparte, es otro tema. El tema que estamos hablando es que cuando Él sopla vida, es que pone su espíritu de vida para que luego viene su Espíritu Santo a morar allí y es lo que nos capacita para la vida cristiana. De otra manera, es muy difícil vivir la vida cristiana porque el estándar de Dios es muy alto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa que se desdibuja tantas veces la imagen de Dios impresa en el ser humano? ¿Sí? Es que el pecado desdibuja esa imagen en muchas formas, ¿no? A mí una de las formas que me deja así bien claro cómo el pecado destruye es cuando veo a una persona caminando en la calle toda andrajosa, drogada, alcoholizada, semidesnuda, mugrosa. No estoy criticando, estoy diciendo, esta es una figura que, ¿cómo ves a Dios allí? Sin embargo, esa persona fue creada a imagen de Dios, ¿sí? A imagen y semejanza espiritual. ¿Qué pasó? No nació de nuevo, no fue renovado, transformado, no siguió sus mandamientos, no fue obediente, no cultivó humildad, dependencia de Dios, resistió la palabra, fue ignorante, fue idólatra, ¿sí? Vive las consecuencias del pecado de otros, de los abusos, etcétera, ¿no? Entonces, el pecado en el corazón humano
desdibuja la imagen impresa del Creador. El perdón a través de su Hijo Jesús que salva, recupera esa imagen. Entonces, de momento empezamos a ver cómo el Señor, cuando llega a una vida así en esa plenitud, bueno, yo te lo he dicho en este espacio, pero yo lo vivo muy seguido, ¿no? La mirada cambia, las expresiones cambian, les quita el ceño fruncido, la piel oscura, la vejez prematura. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo adentro, como en palabras del apóstol Pablo, ¿no? El ser interior se va renovando día tras día, ¿sí? Y entonces vemos la obra de Dios a través de aquel que es seguidor de las pisadas de Jesús y va recuperando la imagen. Entonces la idea del ser cristiano es parecernos cada vez más y más y más a nuestro amado Salvador. Ser como Jesús es el propósito de la salvación, ¿sí? Sí, vida eterna, pero mientras nos morimos, buen testimonio aquí en la tierra. Y muchos cristianos no les interesa eso. Así como que aseguraron su pasaje al cielo, un canto que cantaba de niña, ¿no? El tren del evangelio viajo yo, y yo estaba feliz porque me había subido ese tren y me moría y me iba a ir al cielo, pero nunca me ponía a pensar el mal testimonio que estaba dando. Número 5. El principio de ser hechos a la imagen de Dios y los dos sexos, ¿sí? Ahora, muchos pueden debatir, por eso es muy importante la consejería darlo de manera personal. Cuando se hace de manera grupal, no va a faltar quien traiga algún tipo de alteración por ahí espiritual y empiece a objetar este principio, pero son principios eternos. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, los creó. ¿Sí? Entonces aquí está hablando, reitera, a la imagen de Dios fueron creados y luego afirma, varón y hembra. ¿Sí? Retomando, la imagen del Señor en nosotros es espiritual. Todos somos seres espirituales, con la idea del Señor de tener una comunión íntima y personal con Él. Por eso, la gente que participa en la Santa Muerte, o en la adivinación, en la premonición, en la lectura de cartas y cosas por el estilo, ¿qué está sucediendo con esta gente? Tiene un espíritu, el que le da vida, y es atraído a lo espiritual, pero no a lo espiritual de Dios, sino a lo espiritual de Satanás, que también es un ser espiritual, pero también es un ser creado. Entonces, todos los seres humanos vivos tenemos un espíritu y vamos a ser atraídos en el espíritu o a la luz o a las sombras, ¿no? La idea de Dios es que nosotros podamos establecer una comunión íntima y personal con Él. Al negarse a conocerlo por el pecado que separa, es que el ser humano es atraído a lo espiritual del enemigo, quien es también, decían, ser espiritual, pero solo que de las sombras y de las tinieblas, el reino de la muerte está en su mano, ¿no? La mentira, el engaño, Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 8, que es mentiroso desde el principio. Y yo no dudo que se estaba refiriendo a Génesis 3, que vamos a ver más adelante, cuando viene y engaña a Eva para que ésta a la vez cayera y también atrajera a Adán, su marido. La mentira y el engaño son sus favoritas armas para destruir a los hijos de Dios, porque no quiere que se parezcan a Dios, sino que se parezcan a Él, ¿no? Este ser no es creador, ¿sí? Es un ser creado, pero tiene poder para falsificar y para corromper lo creado por Dios. Mientras no venga Jesucristo a la tierra, todavía tiene ese poder delegado, ¿sí? Ahora, los dos sexos, hombre y mujer, punto. Ahora han salido no sé cuántas variantes de género, ¿sí? Ahora, este tema nos va a traer el respaldo de Dios al expresarlo en consejería,
tema porque es de poder y de autoridad acerca del Dios creador. Pero ¿quién lo va a objetar? El orgulloso, el desobediente, el rebelde, el incrédulo. Y en ocasiones hasta se nos acusa de no ser inclusivos, ¿verdad? Porque resisten estas verdades eternas. Porque al ser guiado por los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, su carne, ha hecho y vivido abusos que le hacen tergiversar con mentiras y engaños este principio divino, donde por el engaño entra la confusión. Como consejeros bíblicos, hemos de decir lo que el Señor expresa en su palabra. No es tu opinión o la mía, sino lo que Él dice. Y ayudar a sanar esa área afectada con su Espíritu Santo y su palabra. ¿De dónde salió tanta confusión? Al ignorar al Creador, de resistir su soberanía, de rebelarse a sus mandatos, de ir en contra de la propia naturaleza. Por algo Dios da órganos sexuales bien diferentes al hombre y a la mujer para que puedan compenetrar, compaginar y adecuarse, ¿sí? Hasta eso es la idea perfecta de Dios. Cuando tienen que buscar otros recursos, otros medios para satisfacer el deseo pecaminoso, están contra la naturaleza, ¿no? Te voy a decir algo fuerte que muchos no se atreven a decir, pero hasta en una relación matrimonial aprobada por Dios, el hecho de tener sexo anal y sexo oral va en contra del plan de Dios. ¿Por qué? Porque esos órganos no fueron para introducirlos en esas áreas, ¿sí? Y porque no fueron creados para ese propósito, ¿no? Y muchos de los que batallan con esa confusión de homosexualidad o lesbianismo, ellos están negando lo que es visible, o sea, su mismo cuerpo les está avisando qué son en el exterior y en el interior, ¿no? Pero como hay falta de instrucción bíblica acerca de la sexualidad en familia, ¿sí? Como dice la palabra de Dios. Pero también hay falta de conocimiento de la palabra en el hogar donde el padre y el hijo dialogan. Y entonces le dice, ¿sabes qué, hijo? Una forma de afirmar a los hijos en su sexualidad es decirle, mira, yo no elegí, tu papá no eligió tu sexo. Dios lo eligió. Y si bien tomó un esperma de tu papá, ni él eligió el esperma. Fue Dios. A él le plació que tú fueras un varón o que tú fueras una mujer, ¿sí? Pero no se habla eso con los hijos, ¿no? Y más si ese hijo era el varón que esperábamos o la niña que esperábamos, creemos que es un logro nuestro, un merecimiento, un premio. No, independientemente de deseos o no cumplidos, Dios establece que Él elige el sexo de la persona. Pero yo lo que he visto como consejera a lo largo de muchos años, casi 30, es que de las experiencias de abuso sexual desde el hogar, porque la gran mayoría de los abusos, discúlpenme, yo los he visto dentro de la casa paterna, materna y otros tantos afuera, ¿verdad? Del deseo descontrolado de querer satisfacer las atracciones prohibidas, que la misma palabra nos señala muy claramente qué es lo prohibido por Dios, ¿no? Del orgullo del corazón contra el Creador, ¿sí? Y entonces vemos como un ejemplo, ahí anota por favor Génesis 18 y 19, son dos capítulos muy tremendos, donde está el relato de Sodoma y Gomorra, y nos ilustra claramente la perversión del sexo creado por Dios, trayendo destrucción y muerte, ¿sí? Y entonces vemos en estos relatos, ¿verdad? Que no tengo el tiempo para ahondar, pero es ese relato donde Lot, el sobrino de Abraham, se va a vivir ahí con su familia y el hedor del pecado sexual mayormente llega ante Dios y él decide destruir. Se lo revela a Moisés, Moisés empieza a interceder haciendo un trato que si hay 50 y le va bajando la cuota, ¿no? No había ni un justo. Y entonces Dios, por misericordia a Abraham,
envía ángeles a rescatar a su sobrino, ¿verdad? Lot. Y ve la mente tan contaminada de Lot, que cuando llegan los ángeles a su casa y todo el pueblo, jóvenes, dice que jóvenes y viejos rodean el lugar para querer tener sexo con los visitantes, ellos no sabían que eran ángeles, y entonces él trata de defenderlos en lo humano y hasta les propone que tomen a sus hijas y hagan con ellas, fíjate nada más, hasta dónde llega una mente a ser corrompida que entrega a sus hijas como para salvaguardar la vida de los ángeles. Él no tenía ni idea que eran ángeles y el poder que tenían, ¿no? Pero no queda solamente allí, ¿no? Sino que los libera, salen los cuatro, dicen, no volteen atrás, caminan toda la noche para que venga la destrucción, que estuvieran bien lejos de esa destrucción. Fue tremenda, catastrófica en todo alrededor, o sea, ellos caminaron toda la noche para ser librados de todo ese fuego y azufre que cayó en el lugar. La esposa es bien conocido que voltea a ver y se quedó ahí como estatua de sal, y siguió Lot con sus hijas. Y de allí todos los tres traían la mente tan corrompida y tan contaminada. Por eso yo hago mucho énfasis en que el consejero tiene que habilitarse para tratar estas áreas con poder y autoridad, que sea puro sexualmente, independiente de su rol. Porque hay que enseñar esto a la gente, ¿no? ¿A quién se le ocurre, sí? Solamente una mente corrompida, una mente completamente sucia, hablan entre las hijas de Lot y se ponen de acuerdo para emborrachar al papá, para tener relaciones con él, porque pues ya no tiene esposa y ¿quién le va a dar hijos? Y se meten con él. Y dice, ¿verdad? Y la Biblia, que de estas, resultado de estas relaciones íntimas, las dos quedan embarazadas y tienen hijos que fueron de los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Fueron, ahora sí que la raíz de toda esa perversión y maldad, ¿no? Entonces, vemos que la intervención divina trae libertad, nada más. Es otro principio dentro de esto. Aquí no hay ni ritos, ni el crucifijo, ni el agua bendita, ni el aceite santo, no, no, no. Aquí solamente la intervención del poder de Jesucristo, que trae libertad de ese tipo, no solamente de la esclavitud de estas abominaciones, sino también la limpieza de esos cuerpos para que, como dice Pablo, antes que estos miembros sirvieron al pecado, ahora les sirvan a Dios. Esto es precioso, es maravilloso conocer estos principios, y como lo dice la Escritura, cuando tú estás compartiendo con alguien y muy probablemente si trae alguna alteración va a objetar, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que yo siento y es lo que yo creo, y bueno, va a ser su argumento contra la palabra de Dios. Y tú te vas a avalar en el escrito está, dice el Señor, ¿sí? No se va a tratar de convencer, pero dejas establecido el principio. Y como la palabra nunca vuelve vacía a Dios, sino cumple un propósito, tarde que temprano va a dar fruto. Número 6, el principio de tener hijos para llenar la tierra, ¿sí? Y Génesis 1, 28 y luego el 31 nos habla también de que este principio. Dice la palabra, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Verso 31, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Uno de los principios del Señor a tener hijos, pero no es solamente una actividad humana y física, tampoco es para satisfacción personal o realización, sino que conlleva el tener estos hijos, conlleva una situación muy interesante cuando el Señor nos dice en su palabra que los padres, ¿sí?,
deben de enseñarle a los hijos a conocer a Dios. No nada más es tener hijos. No nada más es trabajar para que tengan comida, alimento, educación, casa, etcétera. No nada más es eso, ¿sí? Conlleva la gran responsabilidad de enseñarles a conocer a Dios. Pero para que esto se pueda lograr, primero hay que aprender a amar a Dios con todo el ser. Esto lo dice Deuteronomio 6, 4 al 8. ¿Sí? En segundo lugar, tener claro que los hijos son para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y la gran mayoría cristianos, si no, cómo les gusta estar orgullosos de sus hijos. Se sienten dueños y el día que el hijo se va de la tierra, le reclaman como si fueran los dueños. No nos ha quedado claro. Y que los hijos no son ni para la prolongación de nuestros sueños frustrados o proyectos inconclusos o lo que yo no logré, que lo logre él. Y de allí familias donde todos tienen que ser abogados, todos tienen que ser maestros, todos tienen que ser licenciados de algo, porque así debe ser, ¿no? No ha quedado claro en la vida de los padres, pero el más importante de los principios no es heredarles una religión, sino enseñarles a conocer a Dios. Y esto les lleva a la vida, porque habla de Deuteronomio 6, de cuando te levantes, de camino y cuando te acuestes. Se habla de actividad cotidiana, ¿no? Tristemente la iglesia cristiana, la iglesia evangélica cayó en el cuento de que si los llevas el domingo a la iglesia y les enseñan una clase dominical, ya cumpliste. No, claro que no. Esto es de todos los días y todos aquellos padres, primero, todos aquellos hijos que no recibieron esta enseñanza de sus padres, tienen que perdonar a sus padres. Acuérdate, no se les juzga, pero sí se les perdona. Es que no eran cristianos, no importa, fueron rebeldes, fueron incrédulos. Y si fueron creyentes y no obedecieron esto, fueron entonces desobedientes, fueron orgullosos, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, como le decía, los hijos son para la gloria. Malaquías 2, otro pasaje completo, anótalo, otro pasaje completo a leer, ¿eh? El profeta Malaquías le está hablando desde los sacerdotes hasta el pueblo común. Y entonces le da dos principios, ¿no? Uno de ellos es que los hijos son para la gloria de Dios. Y el otro principio es la fidelidad conyugal. Entonces vemos que por ignorar o pasar por alto estos principios es que ha habido mucho desorden y sus consecuencias. Que los padres también viven los malos resultados de su ignorancia y necedad, pero también los hijos. Y cuando dice, tú fuiste infiel a la mujer de tu juventud. Y cuando el profeta está advirtiendo esto, está acusando literalmente desde los sacerdotes hasta el pueblo común, ¿sí? Los hijos, si la gente supiera todo lo que son afectados los hijos por la infidelidad de los padres, del uno, del otro, de los dos, ¿sí? Y entonces vemos que se trasciende por generaciones este tipo de consecuencias, por no tomar en cuenta que ser fiel al cónyuge es un mandato. Es parte de dar honra al matrimonio, es parte de honrar el cuerpo y es parte de honrar a Dios también. Y luego Pablo añade, ¿no? Que ni siquiera tu cuerpo y el mío son nuestros, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Así que ni siquiera podemos disponer de nuestros deseos o de nuestros gustos cuando Dios está diciendo que es incorrecto, ¿sí? Y entonces, tener esa convicción que también peca el que no perdona, el que no pide perdón y el que no perdona, ¿sí? Porque esto se resuelve, ¿no? Yo, una ocasión, Dios hablándome de esto, yo fui con Dios y le dije, perdóname, ¿por qué yo me enorgullecía de mis hijos? Y cambié así radicalmente. En la vida me verás o me escucharás que yo diga que estoy orgullosa. No, yo estoy muy agradecida porque a pesar de todos nuestros errores, de mi esposo y mío, todas nuestras fallas, Dios ha generado en el corazón de ellos un temor reverente a su santo. A pesar de, ¿sí?
Entonces, hay que ponerse a cuentas con esto. Número 7, el principio del matrimonio. Génesis 2:7, luego verso 18 y luego 21 al 24. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego, verso 18, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Verso 21. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer. Otra traducción bíblica dice varona, ¿verdad? Porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja, verso 24, a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Los dos llegan a ser como una sola persona. Otra versión dice una sola carne. El no es bueno que el hombre esté solo es interesante, porque en el capítulo 1 el Señor repite de una y otra vez después de crear, ¿verdad? Todo lo que fue creado. Las especies marinas, las especies terrestres, volátiles, todo eso. Y vio Dios que era bueno lo que había hecho. Y ahora dice, no, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el Señor declara que iba a crear a alguien que fuera de compañía, ¿sí? Entonces le hace una compañía adecuada. Aquí es porque el ser humano es un ser social, requiere compañía. No hizo Dios un ermitaño. El que sea ermitaño, ya hay problemas de relaciones no resueltos, ¿no? La soledad selectiva, ese es otro asunto. Un principio divino es que el Creador tomó un hueso de la costilla de Adán. Fíjate, a mí me gusta, es una enseñanza judía. No de la cabeza para que la mujer quisiera gobernar al varón, pero tampoco del pie para que el varón quisiera pisotear a la mujer, sino lo hizo cerca de su corazón. Y es por eso que hay una sensibilidad muy particular en la vida de la mujer en términos generales. Y la idea es que el varón le diera protección y comprensión por ser diferente al varón. Dos reglas dentro del matrimonio. No te compares con el otro, la otra. No compitas con el otro, la otra. Son equipo. No están allí para rivalizar, ¿sí? Ahora, ser una sola carne es un principio del matrimonio. Esta intimidad a hacerse una sola carne es una pertenencia mutua. Y en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo nos da una enseñanza muy hermosa acerca de cómo el cuerpo del varón le pertenece a la mujer, hablando del matrimonio, y el cuerpo de la mujer le pertenece al varón. Y luego dice, no se nieguen el uno al otro. Dice, hay conflicto muy frecuente en estas relaciones, ¿verdad? Con 1000 argumentos, con 1000 pretextos o con corazones enojados y heridos. Pero dice, no se nieguen y después se pónganse de acuerdo. Si van a ayunar, si van a tener un tiempo de abstinencia, pónganse de acuerdo, pero que no pase mucho tiempo, porque entonces puede venir la tentación por la misma necesidad fisiológica. 1 Corintios 7, ¿no? Entonces, este principio de una sola carne se basa en que es una relación de pacto y compromiso del uno para con el otro. Y cuando el Señor dice no al adulterio es porque viola este principio y va mucho más allá de lo sexual, ¿sí? Porque este principio es fusión de ambos, en uno en el otro, ¿no? Ahora, dejar padre y madre al unirse en matrimonio también es un principio divino y es muy interesante, fíjate, porque la vida matrimonial es de dos. Es el inicio de una nueva familia que no debe vivir en medio de otra familia ya establecida. Y vemos, yo he visto muchos desórdenes, ¿no?
que se venga a vivir un tiempo y luego pasan 30 años y ahí fue un tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? Porque pierde intimidad, pierde prioridad, pierde orden, pierde autoridad correcta, ¿sí? Entonces, en lugar de que el varón esté sometido a Dios y la mujer sometida al varón, porque hay garantía de que el varón teme a Dios, se va a meter la suegra, se va a meter el suegro, se va a meter la cuñada. Cuando dice el Señor que se deje al padre y a la madre, es una orden divina, no una sugerencia. No significa que es olvidarlos, sino darles el lugar asignado por el Creador. ¿Por qué? Porque ya no van a ser prioridad en el hijo como cuando era soltero, la hija como cuando era soltera, ¿sí? El orden correcto es Dios, ahora ya casados, el cónyuge y los hijos. Y otra vez repito, solo a Dios se le adora. Repasar estos pasajes para más instrucción bíblica para el matrimonio. Anótela ahí Efesios 5 y léelo todo completo porque Efesios 5 nos habla del orden de Dios para esta relación. Ahí la reitera. Dios, Cristo, varón, mujer, hijos. ¿Sí? Y en Gálatas 3:28 nos habla de que delante de Cristo varón y mujer son iguales. ¿Sí? Delante de Él no hay prioridad. Estamos hablando de valoración. Lo otro estamos hablando de orden. Proverbios 5 es un buen pasaje, 5:15 en adelante. Es una buena instrucción que muchos no recibimos ni cuando nos casamos, ni cuando seguimos casados, ¿no? Que habla acerca de esa intimidad del matrimonio que crea tanta satisfacción, tanta seguridad, que no hay necesidad de buscar. Fíjate, el Señor habla de la fuente, habla del pozo, habla del manantial como figuras de satisfacción. Y lo que sigue después precisamente habla de la infidelidad. Por eso es conocer la palabra. Hay muchos otros pasajes referidos a la vida matrimonial. Número 8, el principio de la debilidad humana hacia el tentador y al pecado también. Génesis 3 del 1 al 7. Y yo sé que son pasajes muy conocidos, pero yo me voy a tomar el tiempo de leer la porción completa, porque es más importante lo que Dios dejó escrito que lo que yo te pueda comentar. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto, perdón, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comer y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. Termino ya en el verso 7, ¿verdad? Pero sigue el relato, lo puedes leer completo. Una realidad desde los inicios es la del tentador y la tentación. Algo que debemos tener claro, todos podemos ser tentados. Ahora, la tentación en sí no es mala. Lo malo es caer en la tentación. Digo, así como evento, claro que anuncia que hay un ofrecimiento prohibido, inadecuado, pero Jesús pasó por tentación. ¿Cuál es la diferencia? Que él no cayó en la tentación, ¿sí? Y eso a mí me gusta mucho. Dice que como él fue tentado, puede ayudar a todos los que somos tentados. Y no hay nadie en el mundo
que esté a tu lado para ayudarte en medio de la tentación que enfrentas. Solamente Jesucristo. Entonces, no todos tenemos que caer en la tentación como diciendo, ay, soy humano, ay, pues todos lo hacen, ay, pues en mi casa todos lo hicieron, no. Y yo escuché esta frase del doctor Miguel Núñez y me impactó mucho y te la repito. Si Adán y Eva cayeron en esa tentación, en medio de un ambiente precioso, puro, santo, bueno, que todo era el paraíso. Todo, no había contaminación, no había semejantes feos, no había ruido, no, no. ¿Qué podemos esperar nosotros que no nos rodea lo mismo? Ahora estamos rodeados de muchos factores, publicidad de todos los tipos, comentarios, canciones, series, películas, literatura, comentarios, noticieros. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y por cierto, el tentador sigue buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Sí? Y así como los primeros habitantes fueron echados de la presencia de Dios, nosotros al pecar se hace una separación entre Él y nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien claro, porque Dios es santo y nos puede perdonar, pero es mejor que nos ayude a no caer. La gran diferencia entre la voz del Creador y la del enemigo de nuestra alma es que Dios siempre hablará verdad, el enemigo no. De aquí la importancia de conocer la palabra de Dios. Entonces el diablo dijo, ¿con qué Dios dijo? Y entonces tú y yo respondemos, escrito está, como respondió Jesús. Dice el Señor. Algo muy interesante en ese tema de la tentación de Jesús que está en Mateo 4 y Lucas 4 es como él le citó dos pasajes del Deuteronomio, hablando de la adoración al Señor y que no solo de pan vive el hombre, y uno de los salmos. Pero ¿sabes por qué le puso salmos? Porque el enemigo sacó salmos primero. No sé si tú te has dado cuenta, el enemigo conoce la y la saca de contexto y la usa de pretexto. Entonces, tenemos que estar más listos con la palabra del Señor. Número 9. El principio del pecado, la caída, el tentador. Si hay tres principios en un renglón, ¿no? En el número 9. Génesis 3, 1 y 2 y 8 al 3. La serpiente, que era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, le preguntó, ¿por qué repito esto? Porque vamos a darle el principio del pecado, de la caída y del tentador. Esto es el énfasis, ¿verdad? Los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol. ¿Sí? El verso 8. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó, por eso comí del fruto. Ahora, aquí hay estos principios. La culpa, mi amado, ha existido desde entonces, ¿sí? Sintieron culpa y todos los que hemos sentido culpa tenemos la misma inclinación que tuvieron ellos, a escondernos. Imposible esconderse de menos ellos en medio de un mundo tan grande, dos habitantes que estaban en el planeta, ¿cómo se iban a esconder de la ilusa idea del hombre que se puede esconder
que puede huir de ello, ¿no? Entonces la culpa ha existido desde el inicio, desde Génesis. El hombre culpó a la mujer a la serpiente. Después de la caída, todos han, incluyéndote a ti y a mí, tenemos la debilidad a caer y a buscar culpables. Escuché una frase hace años que decía, el hombre se puede quedar completamente solo con su alma, pero nunca tan solo como para no buscar a quien echarle la culpa de sus desgracias. Y eso es triste. Esto es parte de estar bajo la opresión espiritual. Olvídate del fruto mordido, no, ya estuvieron ahora expuestos a la opresión espiritual engañosa, perversa, mentirosa. En lugar de que nos fortalezcamos en el Señor, reconozcamos y hacernos responsables de lo malo que hicimos ante Dios y confesar con real arrepentimiento y abandonar esa práctica. No, es más fácil culpar a otros, ¿verdad? Muchos piensan acerca de este pasaje que el pecado de Adán y Eva fue sexual. No, no fue sexual. El pecado fue la desobediencia a la orden de Dios. Miraron y codiciaron. Oyeron, dieron oídos a la voz seductora y engañadora del enemigo. Cuidado con las medias verdades, porque él les vino a decir con que Dios les ha dicho. Fíjense cómo tendió la trampa, ¿no? A ver qué tanto ellos recordaban y recordaron la instrucción, sin embargo, la violaron, ¿no? Que no coman de ningún árbol y le corrigieron, no, sí podemos, nada más de este árbol no. Ah, pues precisamente a ese fue al que nos. Cuidado con las medias verdades que el enemigo lanza a nuestra mente para seducirnos, así como aquello que atrae nuestra mirada y seduce nuestra mente. Los primeros pecados entraron por la boca, entraron por los ojos y entraron por los oídos. Fíjate, de 5 capacidades extraordinarias, 3 fueron usadas para abrir la atención al tentador. Número 10. Estamos apenas en el capítulo 4. Fíjate, todos los principios. Y este es el último que tengo para ustedes. El principio de la familia. Génesis 4, 1 y 2. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Algo muy interesante en la Biblia es tener en cuenta los tiempos de los sucesos. Nunca podremos comparar con nuestro tiempo actual estas situaciones, ¿verdad? En las escrituras muchas veces de un verso a otro pueden pasar horas, días, meses o años, muchos años. Así que no deduzcas, aquí está haciendo una especie como de resumen. No habla de los días, del tiempo que pasó, simplemente declaración contundente del majestuoso creador. Que ellos se unieron ya más adelante y ella concibe y tiene un hijo y luego tiene al otro. Y lo que la palabra no menciona, como aquí, ¿verdad? No entra en mucho detalle, por favor, no lo imagines, menos lo inventes. Porque lo importante es saber que Dios es el diseñador de la familia. Entonces Él establece la primera familia de la tierra. Esposo, esposa, hijos. ¿Sí? Ahí está el principio de la familia. ¿Cuál es? Varón, mujer, uniéndose sexualmente, ¿sí? Y dando a luz hijos. Esa es la familia. Los padres vienen a ser cobertura espiritual y moral, ¿o no? Y yo he visto mucho que muchos padres no saben ser cobertura espiritual ni moral, porque el asunto de religión lo dejan a la mamá. Pero no está hablando Dios de religión, está hablando de vida espiritual. ¿Sí? Los hijos aprenden a honrar a los padres o no, que también, ¿verdad? Es un mandamiento, pero no todos lo cumplen, no todos lo obedecen. Los padres aprenden o no a provocarlos
Ay, no, cada quien lo aprende. Si sigue los mandatos de Dios, va a venir vida y bendición. Si no los siguen, va a haber muerte y maldición. Más adelante en la Biblia vemos ejemplos múltiples de familias, ¿no? Muy diversas, tanto obedientes como desobedientes, que vivieron lo que fueron sembrando. Y ya no tenemos todo el tiempo para entrar en muchos ejemplos de familias disfuncionales, diría yo. El tema, por ejemplo, que vale la pena mencionar. Pero ¿por qué Dios permitió que el hombre tuviera varias esposas? Pues no, no lo permitió. Este principio bíblico, ahí habla de dos, nada más, esposo y esposa. La misma influencia del pecado de las naciones paganas, así como un día quisieron rey como otros, ahí está la consecuencia, que vieron la posibilidad de tener más esposas, de tener más hijos, como un sentido, porque el varón del Antiguo Testamento se sentía muy completo e íntegro cuando tenía muchos hijos, como cuando no tenía se sentía pésimo. Y la mujer que era estéril, pues era vista en menosprecio constante. Entonces, a veces, a través de estos desórdenes como el que cometió Sara con Abraham, ¿verdad? Ella estéril, haya promesa de un hijo, no le cree a Dios, no espera el tiempo de Dios, mete a su sierva en medio. Fíjate lo que fue un pensamiento humano, egoísta, pecaminoso, guiado por la carne, ahora se ha convertido por los siglos de los siglos en un conflicto a nivel mundial, ¿sí? Pueblos antagónicos peleando la primogenitura, peleando la herencia y hasta la fecha. Entonces, vemos sí familias que se equivocaron, pero no están allí los relatos para que nosotros les hagamos juicio, les critiquemos, las sentenciemos, no, sino que nos está el Señor poniendo como un ejemplo a no seguir, una prevención, una advertencia. Y si vivimos algo de esto en nuestra rebelión y desobediencia, ir con Dios y arreglarlo en la cruz de Cristo, aceptando la culpa. No hay esa excusa, mis amados. Es que no conocí a Dios y por eso hice lo malo. No, disculpa. No lo conocías por un corazón duro y sensible, desobediente y rebelde, ¿sí? No da excusa como que, eso no cuenta porque no me conocías. No, si se hizo lo malo, hay que reconocer. Una labor del consejero es confrontar en amor aquellos hechos que no se han llevado a la cruz de Cristo y que siguen repercutiendo en consecuencias destructivas. Entonces es ir y recomendar, ¿verdad? El perdón, la reconciliación, la confesión, el arrepentimiento, el abandono de formas pecaminosas, la propuesta, la decisión de obedecer a Dios, de someterse a Él, de creer sus mandamientos, porque estos mandamientos y su cumplimiento no nos dan salvación, pero son evidencia de que estamos en salvación, porque nos da el poder el Señor para cumplir. Yo espero que estos principios, y solamente tomamos 4 capítulos, ya no llegamos más adelante por cuestión de tiempo, pero lo que el Señor me mostraba es hacer una especie de un resumen muy jugoso. Yo no sé si tú lo disfrutaste. Yo lo disfruté mucho al estarlo preparando. Y ver cómo el Señor establece principios que hasta la fecha son vigentes. Que la gente no los cumple, eso es otro. Pero Dios soberano, creador, sustentador del cielo, la tierra, sigue creyendo que esto es lo que a sus ojos es agradable y lo que trae vida y bendición. Así que tenemos que someternos ante su preciosa presencia con un corazón humilde y en estos asuntos donde vimos que fallamos, ¿sí? Pedir perdón. Donde vimos que otros, en este caso nuestros padres, fallaron, perdonar. En el caso que como padres fallamos, pedir perdón. Como hijos fallamos, pedir perdón.
y buscar mucho, sobre todas las cosas, ese perdón divino, esa intervención divina que quita la opresión, que calla al enemigo y que establece las verdades eternas en el corazón. Como consejeros, no estamos ahí para dar nuestra opinión o nuestra perspectiva. Somos voceros. Vamos a decir la voz de Dios. Vamos a compartir lo que Dios dice que debe ser. Y eso es lo más importante. Yo quiero invitarte para que oremos juntos. Y si quieres, pon allí tu rostro agachadito, que siempre es una señal de humildad delante de Dios. Y dile ahí de lo profundo de tu corazón: Señor, ¿cómo quisiera atesorar cada uno de estos principios eternos en mi corazón, en mi mente? Que ahora que los he aprendido, que no se me olviden, sino que realmente pueda atesorarlos, reflexionarlos, aplicarlos a mi vida, vivirlos, y que formen parte de este llamado que tú me has hecho para aconsejar, para alentar, para instruir a través del consejo bíblico. Yo te ruego, mi Señor, que me permitas detenerme una vez más en cada uno de los puntos para ver qué tanto he avanzado, qué tanto he sido renovado, qué tanto tengo estas verdades eternas en mi corazón, estos principios, estos valores que siempre han existido desde que tú hiciste los cielos y la tierra. Yo te ruego, mi Señor, que tanto mi vida personal como mi vida familiar aprenda a poner por obra estos principios y que tú me respaldes, porque no siempre en casa todo el mundo quiere servirte, pero que yo pueda ser un testimonio de lo que tú puedes lograr con alguien muy humano, muy carente, muy pecador, en un hijo tuyo que aprende obediencia y aprende autoridad y respaldo tuyo. En el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor, que pueda, al repasar estos principios eternos, saber la parte que me toca poner en práctica y poder alinearme a lo que dice tu palabra. Si viví alguna de estas experiencias y me dejó un sabor amargo, con amargura, resentimiento, falta de perdón, enojo, deseo de venganza, malos sentimientos, aquí estoy, Dios, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos. Reconocer que sí tengo una debilidad muy humana, que hay un tentador, que hay un pecado a la puerta, del cual tú, si le advertiste a Caín que el pecado iba a tocar a la puerta y que estuviera percibido, Señor, era porque querías ayudarle a que no le abriera la puerta al pecado. Igual lo haces con nosotros hoy. Gracias porque Jesucristo y su poder de muerte y resurrección ha logrado quitarle el poder absoluto del enemigo sobre nuestras vidas. Pero el enemigo anda rondando, buscando a quien devorar. Que nuestra fe crezca, que podamos comprender a otros amados que también viven estas tentaciones, pero sobre todas las cosas, Dios, que en lo personal pongamos por obra estos principios. Permítenos hacer la parte que nos corresponde, creerla, vivirla. Y si el cónyuge no está de acuerdo, si el ex objeta, tú, Señor, que no quieres que ninguno se pierda, tú traerás entendimiento, vas a traer luz y salvación, vas a traer revelación, no sé si a través de sueños, a través de una experiencia fuerte, para hacerles comprender que tú eres el creador y el sustentador. Te doy gracias por la hermosa bendición de conocer tu palabra, este precioso libro de Génesis. Yo te pido por cada uno de mis hermanos para que vuelva a leer estos preciosos y poderosos relatos y
que se olviden de que ya lo saben porque no lo sabemos, Dios. Hay mucho todavía que aprender. Y que estos principios sean regla de vida a cada uno de estos tus siervos, Dios. Gracias por la bendición que nos das de poder compartir una fe, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Y por tu hermosa y poderosa palabra que llega como una verdad contundente a nuestro ser. Que todos estos principios sean atesorados y nunca olvidados, sino puestos por obra. Te damos gracias por el aprecio, la disposición, la atención, la confianza, el apoyo de todos estos siervos y siervas tuyas. Que a donde quiera que llegue esta palabra, lleve fruto y fruto en abundancia. Bendito seas, Señor, porque eres el Dios eterno, el Alfa, la Omega, la luz no solamente del mundo, sino de nuestra vida. Gracias por ser, por existir y por llamarnos a ser y existir, pero en ti. Bendito seas. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos tu precioso nombre, porque oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues espero en el Señor que este tema bíblico haya sido de impacto a tu vida como lo ha sido a la mía. Y confío que no solamente lo hayas escuchado, sino lo repases, ¿sí? En un momentito más enviamos el material ahí para que Lili lo haga llegar al chat y que lo puedas tener. Te recuerdo que este es el cuarto tema de nuestra módulo 3 y hace ratito puse ahí una publicación en el chat de si alguien quiere continuar con el siguiente. Está muy bueno, ¿eh? Yo te animo, si tienes el deseo y la oportunidad, que aproveches esto y por el momento va a ser de lo que Dios me ha instruido, bueno, va a ser el cuarto módulo y quizá un poco más adelante vayamos por más, pero son cosas bien básicas, pero bien poderosas que vamos a estar viendo para que tu vida sea muy, muy enriquecida. Y una vez más reitero, aquí no es asunto de pagar, tú sabes. A mí lo que más me interesa es que sigas preparándote para que Dios pueda usar tu vida como siervo que se ha preparado y que puede ser sensible a su llamado y como un instrumento dócil en sus manos. Entonces, de mi parte, reciban un gran abrazo, siempre con gratitud en mi corazón por su aprecio. Y no sé si tengan ahí alguna pregunta, pueden, no sé si Lili ya regresó, pero si pueden activar su micrófono o en el chat poner algún comentario. Y aquí estoy, con el corazón dispuesto. De igual manera, ya saben que pueden hacer preguntas tanto en el chat como también en lo particular y con mucho gusto para servir. Gracias, Betty. Gracias, gracias. Dorita. La cita que comentaste era Apocalipsis 21-23. Ah, gracias, hermosa. Para que lo anoten, ¿sí? Donde dice, ¿quieres leerlo, mi hermosa? Porque vale la pena ese verso tan lindo donde describe la luz, ¿verdad? De Dios. 21-23. Dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo ves? Ahí me faltó agregarle de Jesús, ¿verdad? Que el Cordero de Dios es la lumbrera. El Cordero
Eso, bueno, en esta versión nada más habla, así lo dice, ¿verdad? Y el cordero Sí. es su lumbrera, que es Jesucristo, Lumbre. ¿verdad? El cordero. Ajá, ajá. Entonces estamos hablando de la luz que irradia, que por eso no hay necesidad de sol, ¿verdad? Gracias, hermosa. Gracias por localizar la cita bíblica. Ya la notaron, supongo, ¿verdad? Y aprovecho también este espacio para mandarle un abrazo cumpleañero a Hilda Medina. Me gozo. Yo creo que hace muchos años no te mandaba un abrazo de cumple y bueno, ya le mandé saludos personales, pero hoy te tocó, en lugar de celebrar con pastel, con pan de vida. Un abrazo, mi hermosa. Gracias por sus comentarios y de veras me gozo mucho, mucho de que podamos estar en esta sintonía. Ah, dice que si pudieran escribir la cita. Igual y la mandas al chat, Dorita, por favor. 21-23, ok. 21-23 de Apocalipsis, pero igual y al ratito que terminemos ahí en el chat la rectifica, ¿sí? Ahora, no nada más te quedes con el 23, lee todo el capítulo. A ¿sí? todo el Para capítulo, desde el inicio. No. Digo, ya que estés fuera de línea, que lo leas completo, porque esa Ok, es una, ok. ¿sí? Esa es Claro una que de sí. las manifestaciones, ¿no? ¿Sí? El cielo nuevo y tierra nueva. Todo el capítulo. Ajá, exactamente. Ese es el subtítulo. Hilda, preciosa, gracias por tus palabras. De veras, yo sé. ¿Sabes por qué les confronto? Porque a mí Dios me confronta también y no crees que es venganza, ¿no? Es que es la manera como he venido aprendiendo, ¿sí? Me saca de mi zona de confort y me lleva a profundizar más en su palabra para que pueda yo aprender a conocerlo más y más. Y ahí ponían, Betty también creo que nunca había visto en esta perspectiva estos pasajes. Yo creo que no los habíamos visto así, ¿verdad? Como extraer de esos primeros 4 capítulos de Génesis 10 principios y valores eternos que siguen vigentes. Así que me gozo de tenerles y ahí me van confirmando, espero que la gran mayoría siga y como a algunos les ha sucedido, ¿no? Que han tenido compromiso a la misma hora, lo bueno que queda grabado y el material disponible para que sigan armando su manual, que espero que esté así de grueso, ¿eh? Como un manual de leyes va a ser lo jurídicas. mismo, por eso pusimos toda la pieza junta, porque justo ahí donde estás trabajando. Entonces, nos vemos la próxima ocasión, ¿sí? Y ahí mándenme un saludito. Muchas gracias. Que el Señor les Dios te bendiga, bendiga, les Dios te guarde. bendiga. Gracias, pastora. La bendiga. Bendiciones. Un abrazo bien grande. Qué gusto verte, primita. Gracias, Daniel, muchas gracias. Y de manera muy particular a nuestra Lili, que siempre está pendiente ahí de conectarnos. Buenas noches. El Señor les bendiga y les guarde con su amor. Hasta la próxima. Aquí está donde agarró los corrientes, aquí está el cuadro. Ya no se puede ir. Pero justo lo que